vamos a volver. Si tienen algún problema de que grabe la clase, al final yo todos estos videos los subimos. Eh, Voy a armar, les voy a compartir una carpeta del Drive con los videos, con las clases, eh, para que tengan todo a mano. Bien, para ir empezando un poquito, les dejo estas preguntas que podemos ir discutiendo. Yo les pregunto, ¿qué es un gen? ¿Qué me van a responder? ¿Qué les parece que es un gen? Ya que estamos en genética molecular, ¿no? Perdón, otra cosa que voy a avisar, así el que avisa no traiciona. Yo voy como anotando estas clases, y es lo normal. Uno va viendo como docente quiénes son los que participan más, los que participan menos. Se los digo porque muchas veces después vienen, ¿por qué no me sube la nota acá, allá? Y siempre hay una instancia como de discusión. Sí, pero bueno, parte de la evaluación, más allá de los dos momentos de evaluación, es ver cuál es el trayecto que han tenido durante todas las clases. Así que, como un ejercicio, y yo entiendo que para algunos es más simple, para otros menos simple, la idea es que sea lo mejor para todos, que sea una especie de entrenamiento, traten de hablar en todas las clases. Yo eventualmente, si hay alguien que habla mucho, lo voy a ir frenando, no significa que diga algo que esté mal, sino solamente que lo voy a ir frenando tratando de darle la posibilidad a alguien que hable menos. Idealmente, a medida que vamos avanzando la cursada y aprovechemos que somos pocos, ir pudiendo sacarnos un poco la vergüenza y hablar sobre temas de genética molecular, aunque sea la pantalla. Así que cierro el paréntesis acá y me gustaría que larguemos con una discusión, una mini discusión de qué es un gen, por lo menos qué entienden por gen. O sea, yo lo que me acuerdo que habíamos visto, o sea, que lo habíamos charlado capaz en otras materias, como que sería una porción, digamos, del ADN que, o sea, contiene cierta información, digamos, para que codificar, por ejemplo, para un ARN, como también puede ser, o sea, distintos tipos de ARN, inclusive el ARN mensajero que después se puede transformar en una proteína, digamos, o sea, codificar para una proteína. Entonces, una porción de ADN con información para hacer proteínas. Sí, o ARNs también, distintos tipos de ARN. ¿Alguien más tiene alguna otra? A su vez también puede ser no codificante, ¿o no? Es como una unidad de material genético que no necesariamente va a codificar para una proteína. Sí. Sí, habíamos visto que existen genes que son reguladores, promotores. Pero estos genes reguladores, promotores, ¿en qué materia lo vieron? Como para ir también viendo el En contexto. biológicas, Perfecto. ¿Y qué sería un gen promotor o regulador? que a veces lo que hace es promover la síntesis de RNA y en otras ocasiones los silenciadores lo que hacen es inhibir. Y falta uno más que nombraste. ¿Cuál otro? Preguntaste. No, El, ¿qué era un gen promotor regulador? Digamos, ¿a qué se refiere? Pero, ¿qué es un gen promotor? ¿Quién Regulan hace? regula la expresión de genes, digamos. Determina que se exprese o no ese gen. Regula, ponele. Entonces, un gen regula otro gen. ¿Y esa oración qué significa exactamente cuando digo un gen regula otro gen? Digamos, el ADN toca el ADN y hace que el otro gen se encienda. O sea, es la expresión genética, sería, o sea, como que controla la expresión génica. Sí, sí, pero Sí, no bueno. sé si era eso la palabra. Sí, sí, pero ¿y cómo la controla? ¿Cómo hace para que un gen se apague o se prenda? Habíamos visto que había regulación covalente. eh, no me acuerdo cuáles otras. No, no Perdón, tenía que ver ¿esas materias son con... correlativas con esta materia?
Profe, ¿no tiene que ver con los silenciadores y potenciadores? También, todo, sí, sí. Todo tiene que ver con... eh, es un problema. Para mí la genética es un problema porque tiene... no es que sea un problema porque es problemática, sino porque tiene muchas definiciones. Entonces, cuando ustedes dicen un gen que promueve o regula a otro gen, ¿cómo lo hace? Si me lo tuvieran que explicar, yo no sé nada. ¿Cómo hace? ¿Cómo que un gen regula o prende o apaga otro gen? A grandes rasgos. Lo dijeron ustedes, yo no lo dije, así que son sus palabras. Lo puede como activar o desactivar. ¿Pero cómo? Permitiendo, como por por ejemplo, que se necesidad. unan tipo factores de transcripción para que se transcriba, después se traduzca a una proteína. Ahí, sí, una proteína, entonces un factor de transcripción que lo activaría o lo apagaría. Pero ese factor de transcripción, ¿cómo está relacionado con un gen promotor, por ejemplo, o regulador? Es como que hay porciones en donde que son para que se pueda reunir esta maquinaria de transcripción y que luego se transloque por la molécula del ácido nucleico, del ADN en este caso, y se transcriba al ARN, a los factores de transcripción, al ARN. Hay lugares lugares en donde, En el gen, en el ADN. claro, en No, el no, ADN. solo porque imaginen que yo no sé nada. Si vos me decís, hay lugares donde se pega algo y que se mueve, En trasloca. realidad, parte de una cascada de señalización. Si vos imaginás la célula, tiene que haber un ligando receptor y eso desencadena dentro de la célula hasta llegar al núcleo y ahí es cuando se activan. Es como que entran varios sí, componentes en juego. Pero ese ligando receptor son proteínas. Pero no Eh, estábamos hablando de no, proteínas, no tiene que ver con me los hablaron sitios de de genes unión, promotores. donde hay sitios de unión donde iniciaría todo eso, ¿Sitio de toda unión la de qué? maquinaria. Digamos, la región promotora. Sí, todo lo que están diciendo está bien. Es como por Que no, necesidad, no, no, profe, no un me estoy poco imaginando también. cómo un gen regula otro gen. O sea, también hay que entender la ubicación en la que, o sea, en la que está el promotor. O sea, si siempre el promotor, digamos, está relativamente cercano a, o sea, la secuencia en donde que se transcribiría a partir de la unión, o sea, como habían dicho también por los factores de transcripción o por distintas cascadas de señalización, se puede unir, digamos, esa maquinaria que va a ser, o sea, va a llevar a cabo la transcripción del gen Ujú. al que regula ese promotor, digamos, o sea, no es el que, o el que está asociado sería, por así decirlo. Sí, sí, es Lo que verdad. pasa también es que, tomando un poco lo que dijeron mis compañeras, es como que a la célula algo lo activa, estimula, que luego hay segundas señales de señalización que, bueno, que terminan concluyendo en el núcleo ¿Y qué es y ahí una segunda señal? ¿A qué se le llama segunda señal? se le llama segunda señal a aquella molécula que va a activar a otras moléculas, incluso, Un ejemplo de esa molécula, ¿cuál sería? eh, por El, A- ejemplo, ¿cómo? Delphi. el AMPC o el MP IP3. cíclico. ¿O qué? Después el IP3 dijo Delphi. Ah, Y ujú. citrotrifosfato. Sí, sí. El calcio, por ejemplo, también. Enzimas también o no, como la PKA. Podría ser, sí. Que cada está ahí entre primera, segunda, tercera, está como por todos lados. Pero los segundos señalizadores son estas moléculas que no, en general no son proteínas. Son moléculas más chicas como el MP cíclico, inositol trifosfato, calcio, También podría ser el GMPC. MPC, por ejemplo.
Pero todo esto no son genes reguladores. La pregunta era que era un gen regulador. ¿Son los que disminuyen y aumentan la expresión? ¿De qué? La expresión de los genes. Ustedes trajeron el nombre gen promotor o gen regulador. Yo no había dicho nada, así que si ustedes lo trajeron es porque sabían que es un gen promotor. ¿No es cierto, Micaela? Sí, sí. La otra Mica, la que está más acá. Pero es que me parece que en realidad lo que nosotros estamos diciendo son las secuencias reguladoras, no los genes. Eso es una secuencia que está dentro del gen que, eso, como dijeron, aumenta o disminuye la expresión. Si yo dijera, bueno, lo que yo pienso tal vez es un gen regulador, un gen promotor. No es un gen que se expresa y que tiene, por ejemplo, ahora una proteína o un RNA cuya función es activar o desactivar la expresión de otro gen. ¿Eso sería un gen regulador? Pregunto, no sé. Sí. O sea, pueden ser silenciadores o Sí, potenciadores. sí, O sea, regular. activar o Cuando desactivar, uno habla vamos a decir. regulador es para arriba, para Sí, abajo, sí, no hay sí. problema. Por eso, para evitar que sea promotor o inhibidor, lo uso el regulador para englobar a los dos. Eso sería eso, un gen, una secuencia de ADN que tiene que va a ser transcripta con una información, que va a dar una molécula, hago así porque me lo estoy imaginando, una molécula que a su vez, su función es que otro gen se encienda o se apague, se encienda o se apague, aumente la transcripción o disminuya la transcripción.